Aveo 2024 tiene dos modos de manejo, el modo Drive regular, aquí lo voy a poner. También hay un modo Sport. Empecemos con el Drive. En el Drive regular lo que más vas a sentir, sobre todo siendo un auto de este segmento y rango de precios, es que el pedal de acelerador está sumamente gobernado. Aunque lo bombees, las revoluciones no se suben, no se disparan, absorbe todos tus malos hábitos y te ayuda a tener el máximo ahorro de combustible. Y luego está el modo Sport. Presionamos el botón lateral, jalamos la palanca hacia abajo y aquí ya estamos en modo Sport. En modo Sport pongo pie a fondo y ya se revoluciona más el motor. El pedal responde un poco más rápido, pero no es el más responsivo del universo. De hecho, se sigue sintiendo que está más puesto a punto para ahorrar combustible y no tanto para ser un auto deportivo. Otra cosa que tienes que saber es que aún en modo Drive regular o modo Sport, el pedal de acelerador te va a dar su mejor respuesta de la mitad para adentro. Entonces, si quieres hacer un rebase o lo que sea, necesitas poner el pie a fondo o poner el pie de la mitad para adentro en el acelerador para que puedas tener un buen rebase. Como estamos rebasando este Ibiza, pero este Cavalier de vieja generación enfrente no nos deja pasar. Se revoluciona, hacemos el rebase. No es el auto más deportivo de todos, está 100% orientado a la eficiencia de combustible. Y aún así, hay un arma secreta que puedes usar si tienes que pasar curvas como estas de la carretera libre entre Ciudad de México y Toluca. Y eso es que la transmisión tiene un modo tipo manual. Y eso me gusta más todavía. El modo manual se pone regresando a Drive, moviendo la palanca hacia la derecha. Y ahí está el modo manual. Cambios. Acá arriba dice que estoy M6, voy en sexta marcha. Quiero más poder, bajo a quinta, cuarta. Y ahí ya estoy revolucionando el motor como a mí me gusta, cuando yo quiero, para hacer los rebases y la técnica de conducción con más poder que necesito para conducir correctamente y con seguridad en este tramo carretero de pendientes pronunciadas en subida a 3000 metros de elevación. Y ahora, por ejemplo, que ya estoy en la parte descendiente de las pendientes, el modo tipo manual también me ayuda para frenar con motor. Aquí voy en sexta marcha, acercándome a la curva, pero puedo bajar a quinta, cuarta, se revoluciona el motor para no tener que estar usando tanto el pedal de freno y así evitar que se me calienten las balatas o los frenos, porque frenar con motor es lo correcto en pendientes pronunciadas descendentes. La transmisión tiene 8 marchas, aquí voy en octava marcha, muy desahogado, ahorrando máximo combustible y de nuevo una bajadita, séptima, sexta, quinta, hasta ahí. También te dice hasta dónde puedes bajar, te avienta ese pitidito. Ahora sí cuarta, porque ya frené un poquito más. Y aunque escuches que el motor se revoluciona y te preocupa el consumo de combustible, algo muy bueno es que este motor, si no pisas el acelerador y se revoluciona con el freno de motor, la computadora automáticamente corta la inyección para evitar un consumo excesivo. Entonces, frenar con motor no hace que gastes más combustible, siempre y cuando no pises el acelerador cuando estás frenando con motor. Suena lógico, pero se los tengo que decir. En cuanto a sus rivales, este es el segmento de autos compactos más vendido en nuestro país. Aquí encontramos exponentes como el Nissan Versa, Volkswagen Polo, Volkswagen Virtus, Kia Rio, MG5, incluso podríamos meter aquí al mismísimo Mazda 2, solo por mencionar a los exponentes más conocidos. La realidad es que es un segmento muy competido, aunque tenemos que reconocer que el Aveo es el segundo auto compacto más vendido del país, después de Nissan Versa. Así que mal no le va, porque su relación costo-beneficio es bastante buena y el diseño es más serio y más elegante, cosa que muchas personas están buscando en un vehículo en este segmento y rango de precios, ya que también es un auto que se utiliza muchísimo para trabajar en plataformas, transporte público y ese tipo de cosas. Un tema muy importante para todos nosotros es la seguridad. Este Aveo Sedán 2024 está bastante completo, ya que cuenta con 6 bolsas de aire, el ABS, el EBD, el BA, el TCS, el IMSS, el ISTE, la ONU, la OTAN, la NASA, todas las siglas que quieras, que tienen que ver con el control de tracción, de estabilidad, distribución de frenado y todas esas cosas. Además de la estructura de acero reforzado, que permite también
mayor absorción de energía cinética a la hora de un siniestro. Obviamente sí me encantaría tener asistencias avanzadas de manejo, por lo menos en la versión tope de gama del sedán, como el frenado autónomo de emergencia y ese tipo de cosas. Sin embargo, eso haría que el costo se eleve mucho más. Y este es un segmento donde las familias o los dueños realmente se fijan en cada peso. Así que, así como está, su costo-beneficio es bastante bueno o no sería el segundo más vendido del país. Y a veces se disputa el primer puesto. En cuanto a sus versiones, te las pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto de la versión sedán, y luego en lo que estoy diciendo esto te pongo las versiones del Aveo hatchback, y personalmente ese es el que me gusta más. En cuanto al consumo de combustible, nos está dando unos muy sólidos 14 a 15 kilómetros por litro en Ciudad de México con tráfico del infierno, y de 18 a 19 kilómetros por litro en autopistas entre México y Toluca, a velocidades promedio de 120 kilómetros por hora. Y es que esa es realmente una de sus cartas más fuertes. El motor de Aveo está programado para ser un motor muy pero muy eficiente, aunque no sea el más deportivo. En cuanto al manejo, tengo que reconocer que la dirección tiene buena responsividad, buena precisión, no te transmite tanto las vibraciones de las irregularidades del pavimento. El acelerador, como ya lo vieron, está programado para ser lo más ahorrador posible, así que no vamos a tener las sensaciones de tanta deportividad. Aunque lo que sí me encantó y me explotó la cabeza de lo bien que está es la suspensión, porque absorbe perfecto los baches, los hoyos, los topes, las alcantarillas, y aún así puedes tomar las curvas cerradas, sinuosas, y es sumamente emocionante, con una estabilidad que sorprende para ser un auto de este segmento y rango de precios. Eso fue lo que me dejó más con el ojo cuadrado de todo el manejo del vehículo, lo cual me hace pensar que con una Repro, bueno, este podría ser un auto sumamente divertido de conducir, o en sus versiones de transmisión manual seguramente es un vehículo mucho más divertido de conducir, y me encanta. En ciudad es plácido, en estas avenidas por las que circulo ahorita está bastante bien, y la iluminación en las noches, aunque son halógenos, la tecnología de proyección de lupa ayuda muchísimo a que puedas tener muy buena visibilidad con buena profundidad en carretera mientras conduces de noche. Por ese lado no tengo quejas. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para ver cómo desempeña por ese lado esta belleza, con motor eficiente y buen costo-beneficio. Recuerden que estamos aquí a 3100 metros de elevación y este es un motor natural aspirado. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida, suave. Ok, arriba de las 4000 revoluciones es donde se siente el empuje bueno del torque. Aunque no es un auto deportivo, eso es seguro. 100 kilómetros por hora. El 0 a 100 lo acabamos de hacer en modo Sport a secas. En conclusión, si buscas un auto barato, un sedán compacto, que tenga buena seguridad, buena relación costo-beneficio, mucha estabilidad a la hora de tomar curvas, aunque no es el acelerador más deportivo, pero sí que te dé la máxima eficiencia de combustible para su tamaño y su precio, con la facilidad de que vas a encontrar partes, piezas y refacciones, y la tranquilidad que te da una marca legendaria como Chevrolet, entonces el Aveo 2024 Sedán es el auto compacto que estás buscando. Si disfrutaste de este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Y de paso, checa estas recomendaciones que te dejamos por aquí, estoy seguro que te van a gustar.